bienvenidos a quienes se están conectando otra vez de nuevo con nosotros a este encuentro de servicios farmacéuticos, el 8º encuentro. Y yo les dije que si entraban temprano íbamos a hacer un juego, pero vamos a comenzar primero y después vamos a hacer el juego. Entonces aprovechemos este espacio. Voy a aprovechar este espacio para algo muy importante. El próximo año Coan cumple 40 años y ha sido 40 años posicionándonos como el gestor farmacéutico de Antioquia gracias a la gran experiencia de dispensación de medicamentos y a su rol articulador de los hospitales públicos del departamento. Para esta última conferencia del bloque de gestión de riesgo farmacéutico, nuestro invitado se aventurará en proponer una visión de servicio farmacéutico diferente, ciertamente poco explorada en nuestro medio, que no debe confundirse ni romantizarse ni verse como un paraíso utópico. Es una estrategia que explora desde el concepto del riesgo, las capacidades de transformación social e institucional derivadas desde nuestras actividades diarias como farmacéuticos hospitalarios, generando valor en los modelos de atención de salud en nuestro sistema. Le doy paso, no sin antes agradecer profundamente su presencia el día de hoy, al QF Juan Pablo Osorio Niño, con su ponencia Enfoque de Riesgos, una visión de servicios farmacéuticos en Colombia. Juan Pablo es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en atención farmacéutica en la Universidad de Granada, máster en farmacia asistencial en la Universidad de Barcelona, especialista en docencia universitaria, farmacéutico de hospital y docente. Actualmente, director del servicio farmacéutico de la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo y presidente de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios. Doctor Juan Pablo, bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a José por la invitación de poder venir y acompañarlos en este evento que estoy seguro que está siendo un éxito total. Bueno, varias cosas. El día de hoy pues vengo a hablarles un poquitico acerca de lo que es la visión de los servicios farmacéuticos. Actualmente no soy el presidente de la asociación, soy el past president, ya hay un nuevo presidente, que hicimos un cambio en el Congreso que fue acá en la ciudad de Medellín en el mes de julio de este año y ya hay una nueva junta directiva. Sin embargo, pues sí sigo hablando un poquitico de la experiencia de ser presidente y ser representante gremial, que creo que definitivamente ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida profesional y también personal. Y hoy pues vengo a hablarles un poquitico de una visión de lo que es los servicios farmacéuticos a nivel mundial. Con el tema de la pandemia, todas las organizaciones y las asociaciones de farmacia hospitalaria y de farmacia asistencial nos quisimos dar una tarea en pensar y soñar cómo sería el servicio farmacéutico del futuro o la farmacia del futuro, ¿cierto? Y hoy vengo a contarles un poquitico y a que discutamos un poquitico acerca de lo que pensamos nosotros que puede llegar a ser en nuestro país lo que es un servicio farmacéutico. Entonces, primero les voy a contar mi conflicto de intereses. He sido contratado por la industria farmacéutica como speaker, ahí están algunas de las empresas que me han contratado. Actualmente soy el jefe del servicio farmacéutico de la Fundación CETIC, una institución nueva en el manejo de pacientes con cáncer en nuestro país. Y las imágenes que ustedes van a ver en la conferencia no son con fines comerciales y además las opiniones solamente me comprometen a mí. A pesar de que fui el presidente de la asociación, no estoy hablando en nombre de la asociación porque acá nos vamos a dar hoy palo todos. Tanto los farmacéuticos como los regentes, como los técnicos en farmacia, ¿listo? Y poder llegar realmente a lo que queremos soñar, que es un servicio farmacéutico. Adicional, les cuento que en Bogotá está haciendo demasiado frío y que veníamos de 2 semanas de cambios climáticos muy fuertes con un pico respiratorio muy alto. Entonces tuve un episodio de resfriado muy fuerte, pero como buen farmacéutico no tomo medicamentos. Pero sí le hice caso a mi mamá. Y mi mamá me dijo, hoy va a dar una charla y usted está muy afónico, entonces debe de tomarse el remedio de la mamá, que es jugo de naranja con jengibre, limón, miel, un poco de cosas que me preparo. El problema es que también sufro de reflujo. Entonces, claro, cuando me tomo esta carga de cítricos, pues efectivamente me mejoró la voz y espero que todos me escuchen y que me alcance a aguantar para toda la charla, pero seguramente a lo largo de la charla voy a estar tosiendo. No es COVID, entonces tranquilícense, seguramente es reflujo. Bueno, entonces también para hacer la claridad. Listo, bien, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es una visión. Uno siempre piensa y sueña lo que quiere en su trabajo y acá todos
creo que tenemos algo en común y es que trabajamos con medicamentos y trabajamos en un servicio farmacéutico independiente de dónde se ubique ese servicio farmacéutico. Y tratamos de ver la visión como ese escenario futuro que tomamos como punto de referencia para orientar las acciones de nuestro servicio o profesión. Y creo que de las profesiones que más ha cambiado últimamente en Colombia es la profesión farmacéutica, ¿cierto? Creo que ha dado un giro enorme de ganancia, cada vez somos muchísimo más profesionales dedicados a los servicios farmacéuticos y estoy seguro que cada vez vamos a hacer más. Y pues este escenario entonces va a estar compuesto por unas metas y unas tareas que pienso desarrollar a lo largo de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Comenzar a decirles que todos estamos acá por la misma razón y que me pareció muy adecuado el tema de este encuentro porque gestionar el riesgo es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, tanto en nuestro trabajo como en nuestra casa, ¿cierto? Yo gestioné el riesgo de venir a hacer el ridículo y quedarme sin voz tomándome un remedio de mi mamá, ¿cierto? Un remedio que mi mamá misma me preparó, pero uno cree que eso, con solamente eso ya está por encima del bien y del mal. Entonces uno ve que hay un problema y el ratoncito cree que con ponerse el casco no va a funcionar la trampa y ustedes saben que eso no es así. Y eso nos pasa todo el tiempo en los servicios farmacéuticos, ¿cierto? Todo el tiempo hacemos un montón de tareas y labores para evitar cometer errores, pero se siguen cometiendo los errores y se siguen presentando los errores. Eso no se va a cambiar, ni va a borrar, ni se va a eliminar con ponernos un casco, con llegar todos los días a la farmacia con un casco, por si llega algún paciente y nos tira una piedra por haberle dispensado mal un medicamento. Eso no va a cambiar. Entonces tenemos que tener una alta conciencia situacional que nosotros decidimos una profesión que va a tener riesgos. Siempre tiene riesgos, muchos riesgos. Y que equivale que nosotros seamos responsables de los riesgos que se pueden presentar, ¿sí? Hace poco le dije a la directora de enfermería de mi hospital, uy, esta semana ha sido dificilísima, qué estrés he tenido. Y entonces ya se me rió en la cara. Me dijo, pues claro, usted decidió ser el jefe de farmacia de una institución de esa. O sea, que si va a pasar una semana sin estrés, no es el jefe de la farmacia, ¿sí? Y es verdad, y ustedes creo que lo viven y saben a lo que me refiero cuando hablo de esto. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto, le vamos a comenzar a dar palo a la normatividad y al gobierno, luego les voy a hablar del futuro de los servicios farmacéuticos y voy a cerrar con unas estrategias y unas conclusiones que espero que ustedes se sientan muy familiares. Y hacer este contexto siempre es interesante porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces siempre es bueno recordar, siempre es bueno decir que Colombia es de los pocos países en América Latina que tiene una norma de servicios farmacéuticos, la cual todo el tiempo nosotros estamos criticando y estamos diciendo que ya está muy obsoleta, pero es de los pocos países que la tiene. El resto de países nos valoran y todavía nos consultan esa norma porque ellos ni siquiera existen. Claro, estoy hablando de normas específicas de servicios farmacéuticos más institucionales y más hospitalarios que los ambulatorios, porque pues para nadie es un secreto que Colombia no existe para la farmacia ambulatoria, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a separar esa parte porque definitivamente en nuestro país no existe. Y entonces lo primero era decir, ¿qué es un servicio farmacéutico? Cuando uno sale del país y empieza a hablar, yo soy el jefe del servicio farmacéutico, la gente se queda mirando lo extraño, porque en todos los lugares se llama soy el jefe de farmacia. Y hay veces a nosotros no nos gusta la palabra farmacia, sino que quisimos ser un poco más semánticos y más románticos en llamarle servicio farmacéutico. Pero tenemos un problema, y eso no ustedes... acá estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Hasta en las regiones tenemos un problema en la definición de lo que es servicios farmacéuticos, ¿cierto? Ustedes adoran los PRUM, los farmacéuticos del interior. ¿Qué pasa cuando nos dicen un PRUM? Nos enloquecemos. Ya, con eso, ¿cierto? Entonces, con eso ustedes ya saben de lo que les estoy hablando. O sea que para unas personas una cosa es servicio farmacéutico y para otras es otra completamente diferente. Traje solo dos definiciones. Algunos dicen que son las acciones que ofrecen los servicios de salud con respecto al manejo y al uso apropiado de medicamentos. ¿Están todos de acuerdo? Sí, eso lo hacemos todo el día, todo el tiempo. Pero como nosotros somos más semánticos y le pusimos servicio farmacéutico, se nos ocurrió también meter en esta definición medicamentos y dispositivos médicos, de lo cuales no sabemos y no sabíamos.
Pero como comenzamos a mostrar buenos resultados en medicamentos, que dijeron, pues pongámosle los dispositivos médicos, que son lo mismo, ¿sí? Y en algunos lugares hasta los reactivos también hoy en día, ¿no? Eso les pasa por mostrar buenos resultados. Cada vez les van a poner más, ¿sí? Entonces, esa definición, aún en nuestro país, no hay una claridad del verdadero significado de lo que es servicios farmacéuticos. Otros dicen acciones que realiza el profesional farmacéutico y el personal de salud con los pacientes. Y entonces ya ahí dice uno, ¿y quién es el profesional farmacéutico? Y acá vamos a entrar en discusión más adelante. Listo, pero la norma sí nos trae una definición clara que es la que nos tenemos que saber, digámoslo así. Y dice que es un servicio de atención en salud responsable de actividades, procedimientos e intervenciones. Ahí está todo nuestro día de trabajo. En pocas palabras, de apagar incendios. Ese es el responsable de apagar los incendios de su lugar de trabajo relacionado con medicamentos y dispositivos médicos. ¿Sí? A mí me contrataron jefe de farmacia solo para una cosa, solucionar los problemas de todos los días. Para nada más. ¿Sí? Y obviamente debo tener un soporte técnico, científico, administrativo relacionado con medicamentos y dispositivos médicos. Esto es lo que actualmente está vigente todavía, ¿cierto? Que todavía estamos diciendo que ya es necesario renovar, ¿cierto? Porque la norma se ha quedado corta con todo lo que hacemos nosotros en el día a día de los farmacéuticos. Y la misma norma se convirtió, el decreto 780, antes 2200 y la 1403, se convirtió en nuestra nueva en nuestra misma puñalada. ¿Por qué? ¿Sí? Nos quitaron un CUPS de atención farmacéutica dada por el ministerio por culpa de la norma. ¿Cómo así por culpa de la norma? Claro, porque estábamos pidiendo que nos pagaran un servicio que la norma nos exige hacer. Los CUPS nos tienen norma, ¿sí? No es que el médico le exija hacer una consulta, no. Por eso le pagan un servicio. Pero a nosotros sí nos quitaron el servicio de atención farmacéutica porque ya está incluido dentro de la norma. Y entonces la justificación del ministerio es que tienen que hacer su trabajo. La norma dice que tienes que hacer atención farmacéutica. No tienes por qué cobrar adicional a eso, si para eso ya tienes un servicio farmacéutico habilitado y tienes que cumplir con unas actividades, incluida la atención farmacéutica. Y el CUPS se perdió y se fue. Ya ahorita vamos a volver a hablar del CUPS, perdón. Listo. Y entonces ha ido cambiando en este contexto lo que es tener un servicio farmacéutico en salud. ¿Sí? Y ya los farmacéuticos y todos los profesionales que estamos en la farmacia hemos tratado de ir cambiando a evaluar resultados en salud, que es lo que más nos interesa, ¿cierto? O sea, ya pasamos de contar pepitas, ¿cierto?, a hacer otras cosas. Y acá ya vienen miles de modelos, cada vez van nuevos. ¿Qué les dije yo? Que a uno lo contratan para solucionar problemas. Y entonces nos quejábamos los farmacéuticos porque nos tocaba hacer inventarios y porque nos tocaba a nosotros soportar las diferencias y todo el cuento. Y entonces ahora hubo modelos de servicio farmacéutico donde se incluyeron los logísticos, ¿no? Y entonces hay que recordarle al logístico que es muy bueno, que está muy bien, la parte logística, la parte ingenieril está muy bien, pero esto no son puntillas. ¿Sí? Tú no puedes lograr una productividad con manejo y logística de medicamentos en un hospital porque no son puntillas, no son zapatos, no son referencias, son medicamentos y dispositivos médicos. ¿Sí? Y tiene que ser un manejo completamente diferente. No puede ser solo del ingeniero. ¿Sí? O sea, el servicio farmacéutico. Por eso cambió también, si recuerdan la historia, cuando uno llegaba a los hospitales, el jefe de la farmacia no era farmacéutico, primero. Segundo, era el que más confiaba el dueño del hospital. En el que más confiaba, porque era el que menos se robaba la plata. Pero de medicamentos no sabía nada, pero era el que más confiaba. Y entonces tenemos que hacer ese cambio de paradigma donde ahora estamos empoderando a los pacientes. Y eso sí que es claro en todos los lugares de los servicios farmacéuticos en los que estamos. Y estamos comenzando a hablar de algo en el futuro y cada vez más, y estoy seguro que lo hacen acá en esta región con muchísimo orgullo y muchísimo, hablar de resultados clínicos y tener modelos basados en valor. ¿Qué significa un modelo basado en valor? O sea, hoy en día uno crea servicios farmacéuticos basados en valor. ¿Sí? Ese es el nuevo hit. Ya no es solo controle el inventario, disminuya, rote, que no se venza, etcétera, que no se rompa, que pueda entregar los carros a tiempo. Eso ya no, ¿cierto?
Ahora, tienes que dar un servicio farmacéutico basado en valor. Y esos resultados, pues ese valor significa esos resultados que son en salud, o sea, mejorar los resultados en salud a un costo más bajo. ¿Listo? Eso es valor, eso significa valor. Y todos tenemos que ir pensando en eso. Ese es el futuro de la farmacia. Pero además viene un cambio en los pacientes. Y un cambio en esta diapositiva me gusta mucho porque dice paciente en el 2030. Y uno cree que el 2030 está muy lejos. Solamente 8 añitos y ya está en el 2030. ¿Sí? Y este paciente ahora se involucra mucho más, ¿cierto? Llega el paciente y sabe más el paciente de medicamentos que el mismo farmacéutico que le va a entregar el medicamento. Pues claro, el paciente es el que se lo toma, es el que tiene la patología, es el que busca en Google todos los días, es el que está pendiente si hay desabastecimiento o no, porque me dio esa marca, porque cambió el color de la cápsula, porque etcétera. Y uno ni se da cuenta de eso. El paciente sí. Y entonces, pero además de eso, que es lo que piensa y siente porque tiene una enfermedad, es lo que escucha de todo el mundo, lo que ve. Uy, terrible, pilas que están entregando mal los medicamentos, que los niños se mueren porque entregan mal los medicamentos, que porque cometen errores, etcétera. Pero además, esto muy interesante que está pasando ahora, que es cuál es la actitud del paciente y qué es lo que a él le importa. Y viene el siguiente término, que es la atención versus la experiencia. Y no hay en este momento en Colombia ningún servicio farmacéutico que evalúe la experiencia de un paciente en la farmacia. Ese sí es el reto. O sea, ¿cuánto tiempo me tengo que demorar yo en hacer la cola y recoger un medicamento? Esa es la experiencia del paciente. No es la atención. Al final el paciente se va a llevar el medicamento y punto. Si había, ¿cierto? Si había, se lo lleva. Pero ¿cuál fue su experiencia en coger un bus, tener que ir hasta no sé hasta dónde a la farmacia? Llegó, había filas, tenía hambre y no había desayunado y se desmayó, y entonces en la farmacia nadie sabe prestar servicios, primeros auxilios, y los demás pacientes los sentaron ahí en una silla medio maluca que había, que era de plástico. Eso es experiencia. Y nosotros en los servicios farmacéuticos hasta ahora estamos comenzando o quisiéramos empezar a hablar de experiencia. Ese es el chip que hay que cambiar. Esa es la gestión del riesgo. Porque ¿saben una cosa? Si el paciente al finalizar, hoy en día se mide experiencia en todo. ¿O no han visto baños con esto? ¿Han visto baños que uno va saliendo del baño y si había jabón y papel higiénico bonito no reciclable, pues tú le pones una carita feliz y ya, y evalúan. ¿Cuál es la experiencia? No cuál es la atención, sino cuál es la experiencia del paciente en el servicio farmacéutico. Bien, entonces ese era el contexto que quería traerles para que ahora nos metamos a cuáles son esas verdaderas metas que sí podemos llegar a ser reales para cumplir valor, para cumplir experiencia y para que realmente nos llamemos servicio farmacéutico. ¿Sí? Para que se cumpla esa palabra tan semántica, incluyamos al paciente y desde luego no miremos siempre los toros desde la barrera. Claro, es que el problema es el desabastecimiento. No, es que el problema es el pagador que no le da al paciente. Es que el problema fue la industria farmacéutica que diseñó este medicamento de 21 tabletas y el paciente solo se tiene que tomar 14. El problema es que cada tableta vale $1.000.000 y está regulado. ¿Saben de qué medicamento hablo? Es de la vida real. Les voy a dejar la tarea. Les van a preguntar en el examen. ¿Sí? La presentación viene 21 cápsulas y nunca el paciente toma 21. El tratamiento es 14. Pero cada tableta vale $1.000.000. Está regulado. Entonces uno mira desde la barrera. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que pasa? Pero ¿cuál es la experiencia del paciente en pensar? ¿Sí? Si el paciente es pilo y súper inteligente, sabe que está botando $7 millones a la basura. El paciente no tiene que comer, no tiene que transportarse. Por eso, si ustedes entran, por ejemplo, en Mercado Libre, encuentran venta de medicamentos y uno dice, ¿pero cómo pasa esto? Pues por eso son las necesidades y la experiencia del paciente. Entonces no hay que mirar los toros desde la barrera. Yo no sé por qué me quedó esto así, bien. Y vamos a hablar rápidamente de estas 6 metas que tienen que hacer ustedes para cumplir eso y mejorar la experiencia en cada uno de sus servicios farmacéuticos. Y como la farmacia somos todos, intenté hacer una meta para cada una de las personas que pertenecen a la farmacia,
para tratar de ser más equitativo y que al finalizar esta charla, cuando les toque calificarme con la carita feliz de la experiencia que tuvieron, no importa que no les enseñe nada, pero de que la experiencia que tuvieron, ustedes salgan felices, pongan la cara feliz y digan, me tuvieron en cuenta, que por fin trabajo en una farmacia y reconocieron que la farmacia también es de los técnicos y también es de los regentes, quizás también es de los logísticos, quizás también es de los administradores. Y entonces vamos a ver la primera, que es optimizar las vías en que el químico farmacéutico provee atención farmacéutica. La segunda meta es fortalecer el rol que tenemos los químicos farmacéuticos en el entorno asistencial, promover y fomentar el rol de los regentes y de los técnicos en servicios farmacéuticos, y utilizar información y tecnología para mejorar la salud de los pacientes, y por último, desarrollar el servicio farmacéutico comunidad de negocio. Bien, entonces esto es una diapositiva que vi este año en un evento que hubo en Europa, y la hace el presidente de la Sociedad Europea de Farmacéuticos de Hospital y dice, mire, ya lo sabíamos, ya todos venimos con esta cantaleta de que los farmacéuticos no somos solo medicamentos, que toca pensar en el paciente, pero además hay que unir la tecnología, ¿cierto? Entonces esta diapositiva habla que ya no solo hablamos de dispensación, sino que hablamos de medicación personalizada, o sea, ser capaz de entregarle a cada paciente lo que le toca, con las necesidades propias de cada paciente. Hablamos de reconciliación, hablamos de ajustes de dosis, porque es que nosotros lo que más odiamos del servicio farmacéutico son las centrales de mezclas. Y es en lo que más avanzado está Colombia en comparación al resto del mundo. ¿Sí? Somos un modelo. Los otros países ven un modelo nuestro, el manejo de las centrales de mezclas. Y nosotros acá no lo queremos. Y obviamente todo lo relacionado con la medicina basada en la evidencia, teniendo en cuenta todo el problema mundial de desabastecimientos, que en últimas sí va a ser una solución farmacéutica cuando tú tienes un desabastecimiento, y ya lo vamos a hablar. Y entonces la invitación y la meta en estos años para mejorar la farmacia es que debemos modificar la práctica del servicio farmacéutico propia del farmacéutico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, que el farmacéutico tiene que aventurarse a hacer otras cosas diferentes, ¿cierto? Tiene que aventurarse a hacer más transiciones del cuidado. Eso ya es internacional y es una meta de todas las asociaciones a nivel mundial, que el farmacéutico participe en los Transitional of Care. Significa en el paso del paciente de su casa al hospital, de urgencias a hospitalización, de hospitalización a UCI, de UCI a cirugía, o de hospitalización, cirugía, UCI a su casa. O sea, esas son las transiciones del cuidado. ¿Por qué? Porque han demostrado que es donde más errores se cometen con los medicamentos. ¿Sí? Es donde más errores se cometen con los medicamentos. Y uno cree que no pasa, y en el hospital sí pasa también, ¿cierto? En hospitalización, la profilaxis anticoagulante de casi todos, enoxaparina, ¿cierto? Claro, pero el paciente va a entrar a cirugía, entonces no le ponen enoxaparina, pero el cirujano no revisa si la tuvo o no, y al cirujano no le gusta la enoxaparina. A los cirujanos les gusta la dalteparina, y prescriben las dos. Y si tu sistema de información no es tan hábil, tú las puedes ver las dos y puedes dispensar las dos. ¿Por qué? Pues porque son dos sitios diferentes de atención. Generalmente todos tenemos una farmacia de cirugía, que además no se comunica con la farmacia central del hospital. ¿Sí? Solo para pelear y mándeme, présteme, envíeme. Pero para decirle, oiga, tuve a Juan Pablo y le entregué una dalteparina, y que el de la farmacia central diga, ay, espere que yo también tuve a Juan Pablo y le entregué una enoxaparina, eso nunca pasa. Eso es exótico y nunca va a pasar. No tenemos comunicación ni siquiera dentro del hospital, dentro de la misma farmacia. Luego, pues obviamente tenemos que tener acceso al QF en todos los servicios. Ya les voy a hablar de la principal estrategia de gestión del riesgo que tenemos hoy los farmacéuticos, que se llama la supraespecialización, y ya se los voy a contar. Asumir nuevos roles, ¿cierto? Cada vez los farmacéuticos somos muy versátiles en los hospitales, y cada vez vemos más farmacéuticos auditores, más farmacéuticos que pasan a hacer unos roles diferentes a solo la farmacia. Y personalizar los tratamientos, que indudablemente nosotros sí vamos colgados con respecto a todo el mundo acerca de la personalización de los tratamientos. Y les voy a contar la anécdota del día de hoy de la farmacia, el problema que me llaman a solucionarme de la farmacia. Nos llega un paciente de Estados Unidos tratado en el Mayo Clinic por un cáncer anaplásico de tiroides,
Y entonces el paciente trae un tratamiento que en Colombia sí existe, pero que es off-label. O sea, los medicamentos sí están en Colombia, pero están para un cáncer diferente al cáncer de tiroides. Pero el paciente tiene que seguírselo tomando, ¿cierto? Entonces, primer problema, tabletas. Paciente tiene cáncer anaplásico de tiroides, no puede tragar. Tiene una gastrectomía. El inserto, ahí vienen qué dice de las tabletas. No se pueden triturar. Y entonces, ¿qué dice la enfermera? No, no se lo puedo dar. Venga, es la única esperanza del paciente. O sea, hay que dársela. De alguna manera hay que dársela, ¿cierto? Entonces, listo, se prepara una extemporánea, pero como las tabletas venían de Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos se entregan como un frasquito de refill, que es como, hagan de cuenta, un tarrito como de orina, digámoslo así, pero café, y ahí echan las tabletas, ¿cierto? Y en la etiqueta, miren el problema tan grave, era que en la etiqueta ellos reetiquetan todo muy fácil, no como nosotros que nos toca manual. Ellos reetiquetan todo muy fácil y decía la dosis es 4 miligramos. Y ya echaron las tableticas ahí. Pues el paciente ya venía tomándosela varios días, llega a enfermería mientras se hizo todo el proceso de reconciliación. Creo que pasaron 2 días en que enfermería se lo empezó a dar al paciente y le estaba dando una tableta. Cuando ya la recibe la farmacia y la revisa bien quién va a preparar la extemporánea, dice, oiga, esto está raro. La tableta viene grabada, ¿sí? En la tableta viene grabada y dice 0,5. Y pues todo el mundo, el paciente se está tomando una tableta, la enfermera le estaba dando una tableta y entonces cuando decía 0,5, pues todo el mundo se alertó. Claro, en Colombia esa presentación no existe, pero en Estados Unidos sí. O sea que tocaba darle al paciente 4 tabletas y se le estaba dando solo una. Y entonces, pues, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros en Colombia no estamos acostumbrados a personalizar los tratamientos, a tratar de ver esa etiqueta que viene con nombre específico a la dosis del paciente, sino que vamos entregando todo de la misma manera en la farmacia. Y nos ha tocado vivir esto últimamente, que es el nuevo rol que tenemos los farmacéuticos, que no tenemos que hacer medicina basada en la evidencia, sino medicina basada en la existencia. Lo que hay, porque o si no entra en desabastecimiento y no podemos hacer nada. Pero además debemos fortalecer ese proceso en los farmacéuticos, y en esto es un llamado a los que somos líderes y somos jefes de farmacia y tenemos farmacéuticos a cargo, que por ahí dicen que no hay peor para un farmacéutico que otro farmacéutico. Y entonces, porque nosotros nos falta también hacer planes de desarrollo propios en los servicios farmacéuticos para cada uno de los profesionales, que participen en equipos, incluirlos y que participen en equipos médicos complejos, cada vez somos más asistenciales y clínicos, y que la evaluación del desempeño de los farmacéuticos, al igual que está pasando con los sistemas de salud, sea basados en resultados en salud. ¿Se imaginan eso? ¿A cuántos nos echarían? Si la evaluación de desempeño es cuántas intervenciones farmacéuticas hizo usted y son efectivas y salvaron al paciente, cuántos errores de medicación con su intervención farmacéutica fue capaz de evitar, eso sí sería una verdadera evaluación del desempeño. Y no llegó temprano, hizo lo que tenían que hacer, verificó, firmó las etiquetas, pues es su trabajo. Eso no es evaluación del desempeño. Y la mejor opción para gestionar el riesgo que tenemos hoy en día los farmacéuticos, y eso se lo quiero dejar a todos ustedes, es la superespecialización como un proyecto profesional y personal. ¿Qué significa eso? Y eso nos golpea en el ego a los farmacéuticos, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Pues que yo no puedo saber de todo, ¿sí? Entonces, yo soy farmacéutico de oncología, pero si ustedes me preguntan sobre un medicamento de VIH, con la tranquilidad que tengo hoy en día les digo no sé nada. No me lo sé, no sé que cómo se toma, que si se tritura, que si no se tritura, que cada cuánto, que cuáles son los eventos adversos. No tengo ni idea, me acuerdo de algunos que vi en la universidad. Pero voy a decir con la tranquilidad, no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque ya no es mi especialidad. ¿Sí? Ahora sí me preguntan de algo de oncología, estamos a otro nivel, ¿sí? Y eso nos tiene que pasar a los farmacéuticos, que aprendamos a decir no sé. No lo sé hacer, que haya un farmacéutico especialista en su hospital de antibióticos y que todos los problemas los solucione él, que haya uno en falla cardíaca, en anticoagulación, en cardiovascular, que sepa mucho en diabetes, que sepa mucho. Uno no tiene que saber de todo, ¿sí? ¿O es que un paciente con diabetes lo trata el médico general? Nunca. ¿O un paciente con cáncer lo trata el médico internista? Nunca. Deberíamos de los farmacéuticos ser también así.
supraespecializarnos y lograr buscar mecanismos de acreditación, certificación profesional, entrenamiento, residencias y fellowships a nivel internacional que garanticen la competencia dentro de su ámbito. Porque tenemos un problema en Colombia en nuestra formación, y es que a pesar de que en los últimos 5 años se ha triplicado las escuelas de farmacia en nuestro país, lo cual es muy bueno, porque cada vez vamos a necesitar más farmacéuticos, ninguna de las escuelas está dentro del área de los profesionales de la salud. Ni una sola. Todos tienen enfoques, sí, pero ninguna está dentro de los profesionales de la salud. Entonces, como nos habían quitado el CUMS de la atención farmacéutica, tuvimos una estrategia desde la asociación y decir, no vamos a pedir un CUMS de atención farmacéutica. Como eso está dentro de la norma, vamos a pedir algo diferente. Y vamos a solicitar un CUMS que se llamaba interconsulta con el químico farmacéutico. Porque es que así existen todos, interconsulta con nutrición, con terapia, con trabajo social. Hicimos toda la gestión, nos hicieron la primera aprobación en la primera fase. Y en la segunda fase nos quitaron la ilusión diciéndonos lo siguiente: no te pueden interconsultar porque tú no eres profesional de la salud. Y nosotros, ¿cómo? ¿Que los farmacéuticos no somos profesionales de la salud? Pues sacamos todas las normas, claro, pero son todas las normas del Ministerio de Salud. Pero ante las normas del Ministerio de Educación, no somos profesionales de la salud. Ninguna facultad depende de la Facultad de Ciencias de la Salud. Todas las facultades dependen de ciencias básicas, ciencias puras, o de una facultad propia que no es Ciencias de la Salud. O sea, nosotros no hacemos trabajo social para graduarnos, nuestros niveles de práctica son diferentes. O sea, ninguno tiene una formación como profesional de la salud. Y pues, obviamente, ámbito farmacéuticos en todos los entornos de atención, que eso no me voy a detener ahí. Y que ya con esto voy a terminar acá, básicamente decirles que el personal de la farmacia somos todos. Y eso también nos ha pegado muy duro y tenemos muchas anécdotas al respecto. Pero ¿qué es lo más importante? Que si se logran incluir tanto a los regentes como a los técnicos en servicios farmacéuticos en lo que hoy en día y en el futuro quiere ser el servicio farmacéutico, vamos a lograr tener mayor cobertura en la atención. Uy, hice algo. Que oprimí. Todo eso hice desde acá. Mala gestión del riesgo, no puedo oprimir mal. Y decirles que es muy importante que además tanto los regentes como los técnicos cambien su rol dentro de los servicios farmacéuticos. ¿Sí? Esto no es un rol aparte. Por ahí vi hace poco Asociación de Regentes y Congreso de Regentes y hemos tratado de tomar los modelos internacionales. En los modelos internacionales, tanto los regentes como los técnicos hacen parte de una sola asociación y de un solo gremio que permite efectivamente que vaya uno sobre objetivos en común, mejora los resultados clínicos. Está súper comprobadísimo que si se incluyen tanto a los regentes como a los técnicos de servicios farmacéuticos en funciones propias de la farmacia, se mejoran los resultados clínicos. Además, permite unidades de negocio mucho más eficientes porque también se aumenta la capacidad de trabajo y se mejoran los resultados. Se evita el burnout, que en la farmacia es muy frecuente. Todas las profesiones tienen estudios de burnout, menos la farmacia. Y se empodera al personal y se genera pertenencia efectivamente por eso. Evidentemente no es una alternativa, una exigencia hoy el tema de la tecnología, no me voy a detener con este tema, pero sí importante que la farmacia participe en la selección propia de todas las tecnologías que el paciente utiliza, como apps, como dispositivos de monitoreo de medicamentos, etcétera. Y una de las alternativas que más nos dejó la pandemia, que fue el tema de telesalud, que hoy en día muchísimos lo hacemos, pero que desafortunadamente hay unas barreras en la implementación porque todos lo hacemos, pero nadie lo documenta. Todo el mundo dice que lo hace, pero nadie, en últimas no tenemos dónde consultarlo, no se puede justificar debido a que no se puede cobrar, con lo que les contaba de las historias de los CUPS, y el paciente aún no tiene claro quién es el químico farmacéutico, quién es el regente, qué hace el regente, hay veces ni lo tenemos claro nosotros, falta de conocimiento y experticia de algunos químicos farmacéuticos para abordar al paciente.
Y en últimas, tratar de ver y vender el servicio farmacéutico como una unidad de negocio costo efectiva. Sí, pues ahí está toda la plata. El 40 o 50% del presupuesto de un hospital son medicamentos y dispositivos médicos, en algunas instituciones mucho más. Entonces hay que cuantificar las intervenciones de los farmacéuticos en las transiciones del cuidado y en las evaluaciones del desempeño que yo les decía. ¿Cuánto evitó? ¿Cuánto hizo? Y póngale plata. ¿Sí? ¿Cuánto fue sus intervenciones? Y póngale plata. Y siempre pensar como esta gráfica. ¿Cómo podemos marcar la diferencia y gestionar el riesgo? O sea, no olvidar lo que somos, no olvidar que los medicamentos son un riesgo, pero tratar de ver las cosas diferentes. ¿Quién se imaginaba una naranja azul? Nunca. Pero cuando uno la ve, sabe que es una naranja, ¿cierto? En el fondo se puede gestionar el riesgo con medidas administrativas, siempre comunicando el riesgo y siempre haciendo estrategias de prevención desde la farmacia. Y por último, hay que siempre sopesar lo que ya hay y lo que tenemos nuevo. Entonces, ¿qué hay que implementar? Todas las ideas son bienvenidas en la farmacia siempre. Hay que implementar tecnología en la mayor cantidad de los procesos del servicio farmacéutico, de la cadena de abastecimiento de los medicamentos y de los dispositivos médicos. Hay que implementar metodologías de planeación y seguimiento y planes de contingencia. ¿Qué significa eso? Metodologías de planeación y seguimiento y de premiación. Uno va a McDonald's y en McDonald's aparece la foto del funcionario de la semana. Jamás he entrado a una farmacia a ver la foto del auxiliar de la semana, o el regente de la semana, o el farmacéutico de la semana. Si eso nosotros todavía no lo hemos implementado. Debemos mantener siempre un equipo sólido, motivado y empoderado, siempre el servicio farmacéutico con enfoque de seguridad y experiencia del paciente, mantener un plan de capacitación y un plan de carrera para todo el personal de la farmacia. Esto tampoco lo hacemos en los servicios farmacéuticos en Colombia, que todas las personas que pertenecen al servicio tengan un plan de carrera. ¿Qué significa un plan de carrera? ¿Usted qué quiere en el futuro? ¿Cuáles son sus expectativas personales y profesionales? ¿Es técnico? ¿Quiere ser regente? ¿Cómo lo apoyamos? No, pues, lo voy a poner de noche para que usted tenga el día para estudiar, o no lo voy a poner a hacer fines de semana para que usted pueda ir a estudiar. Eso significa un plan de carrera. Los compromisos adquiridos, siempre hay que cumplir lo prometido. Si decimos una cosa hay que cumplirlo y hacer controles al proceso y desviaciones. Tenemos que innovar, romper esquemas y estereotipos en las farmacias. O sea, hoy en día ese es el boom de los servicios farmacéuticos, medir siempre el impacto en el cambio, no cambiar por cambiar, sino tratar de medir el impacto y replantear los alcances y responsabilidades del equipo de trabajo de manera frecuente. Y por últimas, pues asegurar comunicación de las fallas y errores. Siempre hay que comunicar lo que pasó y siempre hay que contar el error que se cometió, ¿cierto? Para que tengamos las lecciones aprendidas y no se vuelva un círculo vicioso. Hay que hacer retroalimentación todo el tiempo, retroalimentación positiva, seguimiento y entendimiento de todos los sistemas de información, que hoy en día es un reto pues para todos los servicios farmacéuticos y ojalá sean sistemas de información integrales. Evaluaciones costo efectivas no solo de los medicamentos, sino también de las intervenciones que se hacen en los servicios farmacéuticos, y hay que realizar las pruebas las veces que sea necesario hasta que nos salga bien. O sea, tiene que uno hacer todo el tiempo para que nos salga bien. Entonces, devuélvanse a sus sitios de trabajo, piensen lo que hemos hablado acá. Cuando salgan, pongan carita feliz en la charla para que tengan una buena experiencia de lo que escucharon. Y ante todo, traten de siempre hacer un mejor equipo, porque el mejor equipo de nunca dicen la culpa es del químico, o nunca dicen la culpa es del regente, o nunca dicen la culpa es del técnico. Siempre la culpa es de la farmacia. Muchas gracias.